Después de pasar una semana en Veracruz, era momento de regresar a la carretera, más tarde de lo que originalmente habíamos planeado, pero no podíamos irnos de Veracruz sin haber visitado el fuerte de San Juan de Ulúa, el acuario de la ciudad, y tomar un café en el puerto. Sí, una semana aquí y todo eso lo hicimos el día que nos íbamos. Es lo malo de viajar como lo hacemos. La semana se va en trabajar, y solo nos queda un poco de tiempo para conocer lo que cada ciudad tiene para mostrar. Por la mañana, el clima había sido otro. Aunque el viento siempre estuvo, el sol se había salido. Ahora, la historia era diferente, y como lo comprobaríamos kilómetros delante, las nubes nos acompañarían durante todo nuestro recorrido. Nos desplazamos unos kilómetros por la carretera 150 al salir de Veracruz, y ahora nos encontramos en la 180. Nuestro destino del día es Villahermosa, Tabasco, un viaje de aproximadamente 8 horas, el cual será en su mayoría después del anochecer. Aún no lo sabíamos, pero sería una noche realmente oscura. Conforme la tarde avanza, el cielo se oscurecía, con cada minuto un poco más. Esta sería la noche más oscura en la que me ha tocado manejar. Incluso la cámara tuvo dificultades a diferencia de otros de mis videos nocturnos, así que decidí hacer un video un poco diferente, mostrando algunos de los poblados o ciudades por los que pasamos en este recorrido, aunque probablemente no recuerde el nombre de la mayoría de ellos. Y para no perder la costumbre, hasta algo de niebla nos tocó.
En nuestro camino a Villahermosa pasamos por Catemaco, Veracruz, y aunque no era necesario entrar a la ciudad, pues la carretera pasa por su periferia, decidimos entrar para buscar sus letras. Igualmente, aproveché la parada para hablar al hotel en el que nos hospedaríamos en Villahermosa, para confirmar nuestra llegada y avisar que estaríamos llegando a medianoche. Así es, más letras, pero también una parada rápida en el Oxxo antes de continuar nuestro camino. Aún nos quedaban varias horas de carretera. Y para evitar entrar en Coatzacoalcos, nos subimos a la autopista 180D, después de recorrer por algunos kilómetros la carretera 185. La autopista, donde tendríamos otro encuentro más con las fuerzas del orden. Nuevamente, nada grave, solo preguntas de rutina. Así continuamos, con la luna asomándose por un tiempo antes de volver a ocultarse tras las nubes.
Después de poco más de 8 horas llegamos a Villahermosa. Ahora tocaba buscar el hotel y descansar lo que restaba de la noche, pues mañana teníamos aún más kilómetros que recorrer. Debo reconocer que fue difícil hacer el ensamble de este video, pues al final es resumir 8 horas de viaje en menos de 15 minutos. Así que espero les haya gustado este formato con un poco más cortes de lo normal. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció.